Tormentas que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás. Y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar.
tormentas que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás, y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Buenos días, hermanos, un domingo más de estudiar la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Previo a dar inicio al estudio, nos ponemos en las manos de Dios mediante una oración para que sea Él quien dirija este estudio bíblico y no sea el hombre. Bien, Señor, te doy gracias y te damos gracias por lo bueno que has sido tú con nosotros, con nuestra vida, con nuestra salud. Aprovechamos y pedimos por la salud de todos los hermanos y todos aquellos que tienen algún padecimiento, que tú los ayudes. Señor, te pedimos que también ayudes a aquellos que tienen necesidad económica, material, necesidad de un trabajo, de un hogar, necesidad de muchas cosas. Te pedimos que tú ayudes, que tú proveas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Igualmente te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Sabemos que tú eres misericordioso y tú puedes perdonar todos nuestros pecados. Sabemos que tu sacrificio en la cruz es suficiente para perdón de pecados. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que perdieron su libertad, ya sea en una cárcel, ya sea en un centro de rehabilitación, que tú los ayudes a recuperarse, a obtener fuerzas suficientes para adquirir todas las herramientas que ellos necesitan para salir adelante. Señor, te pedimos también sabiduría, entendimiento, capacidad para entender todo lo que tú nos digas a través de tu palabra, y que ésta pueda quedarse en nuestro corazón y así ponerlo por obra y obedecer tu palabra como a ti te agrada y no como le agrada al hombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente, buenos días, hermanos. Hoy, 30 de agosto del 2020, vamos a continuar con el estudio bíblico, lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismo. De sí misma, ¿verdad? Esa es una continuación, fíjense, es el 14º estudio bíblico. Estaba sacando cuenta que ya vamos, creo que para 3 meses, no más, ya vamos para 4 meses, pero ya estamos en las últimas, ¿verdad? Para posteriormente darle el turno a otro hermano que continúe con el estudio bíblico, y si Dios quiere en un futuro, pues continuar con ustedes, ¿no? Y cada día se ve más cerca congregarnos de manera física y no de la manera que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero considero que sería correcto, prudente y adecuado continuar con transmisiones en vivo como hasta el día de hoy lo hemos venido haciendo. Esta pandemia a nosotros como cristianos nos vino a bendecir definitivamente.
Bien, para iniciar el estudio bíblico pues hay que revisar tareas. Las tareas pues ya las conocen todos ustedes, hay 6 tareas, que es aprenderse de memoria esos versículos de la Biblia. Es Juan 5:39, Romanos 10:17, Hebreos 4:12, Juan 20:31, segunda de Timoteo 3:16 y la última que dejamos es Deuteronomio 4:9. Espero y ustedes en su casa las estén practicando y las tengan en memoria, porque un día las van a usar, un día las vamos a usar. Como la semana pasada nos quedamos cerramos un tema y abrimos otro, es el siguiente: la Biblia tiene por objeto regenerar, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios tiene por objeto regenerar, o sea, regenerarnos a nosotros, ¿verdad? Sí, es la labor que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que creímos, que entregamos nuestra vida a Cristo, que leemos las Escrituras, ¿verdad? Que nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Recuerden el título: la Biblia tiene por objeto regenerar. Dice así: siendo renacidos, ahí está, cuando nos regenera la Biblia, cuando nos regenera el Espíritu Santo, renacemos, somos una nueva criatura, ¿no? Por eso dice ahí: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo está completamente claro: siendo renacidos por la palabra de Dios. También encontramos en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, versículo 7, y de ahí nos brincamos al versículo 16. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ojo, que no naciere de nuevo, ¿sí? Regenerar, no puede ver el reino de Dios. No te maravilles, 7, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que estaba hablando con Nicodemo? Y después de estas palabras de Jesús en la tierra, fíjense cómo viene a rematar en el capítulo 16, en el versículo 16, como le dicen a veces, el ombligo de la Biblia, ¿no? El centro de la Biblia, el que todo mundo sabemos y nos aprendemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense hasta dónde, ¿no? A dónde concluye Jesús ahí. Bien, ¿qué podemos aprender de estos versículos, verdad? Aprendemos que cuando tú crees en Jesús y lo aceptas como tu Salvador, Él te regenera. Él se encarga de regenerarte. Te hace nacer de nuevo. Eres una nueva criatura a partir de que entregas tu vida a Cristo, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Todo por la palabra de Dios, la que desde un principio he insistido, ¿sí? Y de alguna manera trato de estimularlos a través del estudio bíblico para que ustedes abran sus Biblias, ¿sí? La lean y no se conformen con leerla, sino con escudriñarla, ¿sí? Para verdaderamente entender el significado, ¿sí? Como dicen, aplicarle la exégesis a los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se encarga de regenerarnos, ¿sí? Y todo por la palabra de Dios, repito, que es la que nos habla, la que nos dice todo acerca de Jesús, todo acerca de Dios. Ojo, fíjense, y todo inicia con creer. Bien, siguiente subtítulo. La Biblia tiene por objeto vivificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bien, eso lo encontramos en Salmo
119 del versículo 49 al 50. Dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. 50. Ella, o sea, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Fíjese, cuando nosotros tengamos aflicciones, nuestro consuelo, ¿sí?, no son las personas, es la misma palabra de Dios. Continúo aquí en el 50. Pero tu dicho me ha vivificado. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios nos da vida? En Salmo 119:93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y lo mismo lo encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjense qué clara es la palabra de Dios. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos vivifica, es decir, nos da vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo te da vida eterna a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por otra parte, debemos recordar que la palabra de Dios, como lo vimos en los primeros estudios bíblicos, es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese mismo Espíritu Santo, ¿sí?, es el mismo que mora en nuestros corazones, en tu corazón, en el mío, en todo aquel que cree en Él, ¿sí? Entonces, ese mismo corazón, ese mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, ¿sí?, ese mismo es el que mora en nuestros corazones y que a través de su palabra nos da vida. Entonces pasamos de muerte a vida eterna. Bien, ya quedando claro ese punto, vamos a pasar a otro punto, que viene siendo que la Biblia tiene por objeto santificar, limpiar. ¿Okay? Esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está el título que dice: la Biblia tiene por objeto santificar, limpiar. Y dice ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 15, 3 dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Sí? Limpios por la palabra. Primera de Pedro 1:16 dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de estos versículos? Santificarnos o ser santos o santificarnos es apartarnos del pecado, ¿sí? Comentaba el hermano Iván, es como cuando picas, estás picando verdura, una zanahoria, la picas y con el cuchillo le haces así que la apartas. Así lo ejemplificó, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice en su palabra que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Y si Él lo dice en su palabra, ¿sí?, Dios no miente, es una verdad. Entonces, si Él dice que seamos santos como Él es santo, ¿sí?, entonces estamos viendo que la forma de santificarnos es leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia, Dios me dice o nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe y que en agradecimiento a esa salvación debo obedecer lo que dice en la Biblia. Es ahí donde se refleja nuestra fe en obras, ¿sí? Nuestra fe se refleja en las obras. Aquí cuando hablamos de santidad, se refiere a una madurez espiritual,
¿verdad? La cual va a ir aumentando. Y esa aumenta no conforme a la edad que tengamos, es conforme a lo que tú leas la Biblia, a lo que tú escudriñes la palabra de Dios y en lo que tú la pones por obra en tu vida. ¿Ok? Entonces, repito, la fe se refleja en obras. Fíjense bien, un cristiano se santifica al creer y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Es bien claro eso, ¿verdad? Ok, por otra parte, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Lo voy a repetir. La aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones que se refleja en nuestro diario vivir, ¿sí? O sea, en las obras. Las escrituras nos señalan el pecado, ¿sí? Cuando nosotros leemos las escrituras nos está señalando el pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos el pecado que lo encontramos en nosotros? Nos mueve a confesar nuestros pecados, ¿sí? Y a su vez renueva nuestra relación con Cristo. Y para el caso de aquellos, ¿sí?, que una vez se congregaban, que una vez estuvieron, digamos, que consideraban ellos que habían entregado su vida a Cristo y después ya no están congregándose, se alejaron por algún motivo, alguna razón, ¿sí? Todo esto les va a ayudar y la misma palabra de Dios los va a guiar por el regreso al buen camino. ¿Okay? Ahora bien, fíjate bien, de este aprendizaje, de este corto aprendizaje, se desprenden dos preguntas de reflexión, ¿sí? Fíjate, ¿cómo puedes apartarte del pecado sin saber qué acciones son consideradas por Dios como pecado? Es decir, ¿qué quiero decir con esta pregunta? Quiero decirte que si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber qué es pecado y qué no es pecado? Necesariamente necesitas leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, para que ahí te vas a enterar. De esa manera Dios te va a decir qué es pecado, ¿sí? Para que tú lo puedas confesar y arrepentirte de tus pecados y poder vivir en santidad, ¿sí? No te puedes alejar de un pecado que no conoces. Lo vas a seguir practicando mientras no sepas qué es pecado. Ahí radica la importancia también de leer las Escrituras. Por eso la pregunta de reflexión es la siguiente: ¿cómo puedes apartarte del pecado sin saber qué acciones son consideradas por Dios como pecado? ¿Sí? En consecuencia, la segunda pregunta es así: ¿no crees que leyendo la Biblia te darás cuenta qué es pecado? Entonces Dios te dirá qué acciones son pecado. ¿Sí? Son preguntas de reflexión y que espero te motiven a abrir las Escrituras. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos que me están escuchando que leen las Escrituras y que dicen, no, pues si yo siempre las leo, ¿no? Ok, perfecto, son bendecidos. Pero estas palabras son para motivarlos a leer más, ¿sí? Son palabras para que no las lean superficialmente, sino para que escudriñen, ¿sí? Cada vez que leemos la palabra de Dios encontramos nuevas enseñanzas que supuestamente ya la habíamos leído, pero caray, esto no lo había entendido de esa manera, ¿sí? Porque vamos madurando espiritualmente, porque a lo largo de nuestra vida se van presentando nuevas circunstancias, ¿sí? Y a la hora de leer las Escrituras, de alguna manera Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Y para aquellos que casi no leen la Biblia, los exhorto a que lean las Escrituras. Esa es la palabra de Dios. Al final de cuentas, de todo este estudio bíblico por casi 3-4 meses, tenemos que concluir algo. Cuando te pregunten ¿qué es la Biblia? Si tú dile, es la palabra de Dios. Eso debe ser suficiente para motivar a cualquiera a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, pasamos ahora al siguiente título. La Biblia tiene por objeto sostener la vida.
Así es. Eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 8, del 1 al 3. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, ojo, y te sustentó. Fíjense cómo aquí Jehová les decía a su pueblo que los introdujo al desierto por 40 años para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Muchas veces cuando nosotros pasamos por ciertas circunstancias, Dios sabe, pero quiere que tú te des cuenta qué hay en tu corazón. ¿Me explico? Si habíamos de guardar o no sus mandamientos, si habíamos o no de obedecer su palabra, al final de cuentas. Pero nos aflige, como dice el 3, y nos hace padecer hambres, pero nos sustenta. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, ojo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerdan? De que de alguna manera Jesús, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto, de estos 3 versículos? Lo que sale de la boca de Jehová, o sea, es su palabra, a la cual actualmente tenemos un acceso pleno, ¿sí? Y de manera directa. ¿Y cuál es ese acceso? La palabra de Dios, es decir, las escrituras, la Biblia. Bien, ¿y qué dice el título? La Biblia tiene por objeto sostener la vida. Fíjense bien, muchas personas piensan que la vida, ¿sí? O sea, que vivir la vida es satisfacer nuestros deseos. Piensan que eso es vivir la vida, ¿no? Piensan que tener dinero, digamos, suficiente dinero para tener un hogar, un carro, para vestirse bien, para comer, para ir de vacaciones o para esparcirse en gran manera, piensan, ¿sí?, que están viviendo la buena vida, eso entre comillas, ¿no? Piensan que están viviendo la buena vida, ¿no? Dijera una canción de por ahí famosa, ¿no? La vida loca, más bien te están viviendo. Pero tales cosas no satisfacen nuestros anhelos más profundos. O sea, ese tipo de vida superficialmente te puede llenar, ¿sí? Exteriormente. Estás satisfaciendo tu propia carne, pero no estás satisfaciendo tus anhelos más profundos, ¿verdad? Entonces, al final de tu vida, ¿sí?, si tú sigues ese tipo de vida, o sea, bajo el concepto de la buena vida, la cual termina siendo la vida loca, te puede y te va a dejar un vacío profundo y te quedarás insatisfecho. Fíjate bien, la verdadera vida surge de la entrega total a Dios, de que tú te entregues, ¿sí?, a Dios, que entregues tu vida, que creas a Dios, que obedezcas a Dios, que leas las escrituras y que lo que leas, ¿sí?, lo apliques en tu diario vivir. Entonces te repito, la verdadera vida surge de la entrega total a Dios, de la entrega al creador de la vida, al creador del universo, imagínate. Por eso la Biblia
tiene por objeto sostener la vida, pero la vida verdadera. ¿Sí? Bien, si seguimos con el título 78. Dice, la Biblia tiene por objeto producir fe. Fíjate. Esto lo encontramos en Juan 20:31. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que recordar el título. La Biblia tiene por objeto producir fe. Se los voy a volver a leer. Pero estas se han escrito para que creáis, ¿sí? O sea, la Biblia, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que somos salvos por gracia mediante la fe. Entonces, para creer en Jesús, ¿sí?, necesitamos fe. La palabra de Dios es quien nos proporciona esa fe que necesitamos para creer en Jesús. A ver, para aquellos que no entendieron, fíjense. Es más, ya lo saben, pero a lo mejor no se acuerdan. Fíjense lo siguiente. ¿Qué dice en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está claro, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que la Biblia es una fuente de fe inagotable. Entonces, hay que echarnos un clavado, ¿sí?, en la palabra de Dios para empaparnos de esa fe que necesitamos para creer en Jesús, ¿no? Si no crees en Jesús, será para que creas, ¿verdad? Y si ya crees en Jesús, será para que fortalezcas tu fe en las tentaciones y en las pruebas, ¿verdad? Espero haya quedado claro ese punto. Entonces, al creer por fe en Jesús, somos salvos. Fíjate bien lo que dice la siguiente lámina. Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, entonces la fe es un instrumento, o sea, es un don que Dios nos da para creer. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, que piense que por él mismo que se pudo haber sido salvo. Hay mucha confusión en esto que acabo de... Está tan claro, pero aún así hay confusión. Por lo mismo, puse la siguiente lámina. Fíjense bien. Llegamos a ser salvos y por consecuencia cristianos, hijos de Dios, mediante el don inmerecido de Dios de la fe por su gracia, no como el resultado, ojo, ¿sí? Ya leímos 2 versículos de la Biblia, ¿sí? Ya quedó clara esa parte, ¿verdad? Que somos salvos por gracia mediante la fe, no como el resultado de algún esfuerzo, de algún sacrificio, de alguna habilidad especial, de alguna acción que tú pudieras realizar, de alguna obra o de alguna elección sabia. Ok, ahora, a manera de ejemplo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que necesitas el bautismo es el que salva. No, claro que no, el bautismo no salva. Ok, el bautismo termina siendo una obra, una acción, ¿sí? Termina siendo parte, el bautismo lo que viene siendo es un paso de obediencia, identificarte con Jesús. ¿Me explico? Entonces, la Biblia es clara, dice, somos salvos por gracia mediante la fe, ¿sí?
La gracia elimina toda obra. Otras personas, por ejemplo, y a manera de ejemplo, piensan que guardando un día hacen mucho énfasis y piensan que, y se enfocan tanto en eso que pierden el rumbo. ¿Me explico? U otros piensan que por ser una buena persona, ya con eso tengo derecho a la salvación. O sea, si tú tienes derecho a la salvación, ¿sí?, por hacer buenas obras, entonces, ¿de qué sirve que haya venido Jesús, ¿sí?, a la tierra a morir en la cruz por los pecados de todos nosotros? ¿Sí? Sería innecesario. Desde ahorita te digo, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. No hay nada, ¿sí? Somos salvos por gracia mediante la fe, ¿sí? Ok, ¿y qué dice? ¿Qué dice el versículo de tarea? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, o aquellas personas que me están escuchando, hay que leer la Biblia, hay que leerla, ¿verdad? Con esto quiero dejar dos reflexiones o frases. La primera es de un autor desconocido y la otra es de Augusto Nicodemos. Dice así: el amor de Dios es un regalo, no un premio. Así que no puedo ganarlo, solo recibirlo. ¿Sí? Esto está muy adecuado a la enseñanza que acabamos de dar, ¿no? El amor de Dios es un regalo, no un premio. Nosotros merecemos el infierno, ¿sí? Por nuestras obras, por lo que nosotros somos constituidos pecadores. Así que no podemos ganarlo, solo recibirlo. Y dice Augusto: no es arrogancia decir que somos salvos por gracia de Dios y que Dios mismo nos mantendrá salvos. La arrogancia es pensar que uno puede salvarse con sus obras. Bueno, espero haya quedado clara esa parte, ¿verdad? Siguiente tema. La Biblia tiene por objeto convertir el alma. Eso lo encontramos en Salmo 19:7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. Ojo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El título: la Biblia tiene por objeto convertir el alma. ¿Y qué dice ahí? Que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios convierte el alma. ¿Por qué? Porque te guía por el buen camino, a realizar buena obra. Te convierte de ser un alma pecadora a un alma que no practica ya el pecado. Siguiente tema. Así vamos, siento que estamos avanzando demasiado. La Biblia tiene por objeto infundir esperanza. Esto lo encontramos en Salmo 119:49 y en Romanos 15:4. Dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Sí? Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Este es más claro. Entonces, ¿qué es la esperanza? Si se fijan, la esperanza siempre va a mirar al futuro, siempre al futuro. Por eso, el conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud hacia el presente y hacia el futuro. Cuanto más sepamos lo que Dios hizo en el pasado y está establecido en las Escrituras, mayor será la confianza que vamos a tener en Él y mayor va a ser la esperanza en sus promesas, en lo que hará en los días venideros. Confiemos en Dios. Voy a poner dos frases. Fíjense: nuestra esperanza está fundada en su palabra. Su palabra contiene promesas, las cuales abrazamos con fe.
Fíjense cómo es una retroalimentación, ¿no? Leo la escritura, me da, el leer la escritura me genera fe, y esa fe hace que yo me abrace a las escrituras. Qué interesante, ¿verdad? Tema 81. Los santos tienen esperanza en su palabra. Algunos, ¿sí?, podemos decir, los santos tenemos esperanza en su palabra. Así debemos de decirlo. Salmo 119, versículo 74, y luego el 81 y el 147, ¿verdad? Dice así, el 74, sí está ahí, ¿verdad? Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Ahí dice, en tu palabra he esperado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 81. El 147 dice así, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Fíjense, me anticipé al alba, es decir, antes de que amanezca, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Que debemos esperar en su palabra. Es decir, debemos tener esperanza en su palabra. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Si tú tienes una necesidad, hay promesa que Dios te va a suplir, porque Dios ama, Dios nos ama. Y amor es suplir necesidades. Dios nos suple nuestra necesidad principal. ¿Cuál es la necesidad principal del ser humano? Ser salvo. Y Jesús, Dios, por medio de su Hijo Jesús, es el único que nos puede suplir esa necesidad, ¿verdad? Entonces, que no te quede la menor duda. Dios no es hombre para mentir. Bien, pasamos al siguiente tema. La palabra de Dios debe ser puesta en el corazón. Okay, eso lo encontramos en Deuteronomio 6:6, capítulo 6, versículo 6. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, ahí está. El título, la palabra de Dios debe ser puesta en el corazón. Y lo encontramos también en Deuteronomio 11:18. Dice así, por tanto, pondréis estas mis palabras, dice Jehová, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Bien, estos versículos son claros, ¿verdad? Entonces, si Dios nos dice que sus palabras deben ser puestas en nuestros corazones, entonces, fíjense bien, la siguiente reflexión. Si ya nos quedó claro que la palabra de Dios debe ser puesta en nuestros corazones, ¿qué podemos o qué debemos encontrar en el corazón de un cristiano? ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en tu corazón si eres un cristiano verdadero que obedece la palabra de Dios? Vas a encontrar virtudes, vas a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Esto lo puedes encontrar en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Esto es lo que vamos a encontrar en el corazón de un cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios debe ser puesta en el corazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el corazón de un impío, de un inconverso, de un pecador? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar perdición, vamos a encontrar vicios, vamos a encontrar pecado. Y esto lo pueden encontrar en sus Biblias en Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Fíjense cómo es más amplio, ¿no?, lo que es el pecado, ¿no? ¿Qué vas a encontrar? Soberbia, homosexualidad, avaricia, robo, mentira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A ustedes, amigos que me están escuchando en los centros de rehabilitación, ¿sí? Dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Se refiere también, por ejemplo, a drogas, ¿sí? A cualquier tipo de droga, a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Bueno, y si no estás en un centro, pero tú lo estás consumiendo, también es pecado, ¿verdad? Ellos al menos están haciendo ya la lucha por salir de ello, ¿sí? Espero, y si tú estás pasando por un problema similar, le pidas a Dios que te ayude a salir de ese problema, ¿no? Aquí en lo que acabamos de leer encontramos muchas palabras raras, por decir, que no la habíamos escuchado o la hemos escuchado, se nos ha olvidado el significado. Entonces paso a decir el significado de cada una de ellas, ¿no? No de todas, sino de las que no se entienden, ¿no? Que no son muy comunes. Habla de inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Fíjense, es una gran cantidad de basura y suciedad. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Es indecencia o deshonestidad. ¿Qué es lascivia? Es un deseo y actividad sexual exacerbado. Bueno, pero como que define una palabra con otra palabra rara. ¿Qué significa exacerbado? Intensa, extrema, exagerada. Es decir, un deseo y actividad sexual intensa, extrema, ¿no? Hay cuestiones así sexuales muy fuertes, ¿no? Ahora, como por ejemplo, está también la cuestión de la contienda. ¿Qué es contienda? Algunos sí lo pudieran entender, otros no. La contienda es una lucha, es una enfrentación, es una discusión. También está la otra palabra que se llama disensión. Es la falta de aceptación de una situación, de una decisión u opinión, ¿sí? Entonces, la disensión es la falta de aceptación de una situación, de una decisión u opinión. La herejía es una idea religiosa contraria al dogma de una doctrina. ¿Ok? Algo que es como cuando tú pretendes decir que algo dice en la Biblia cuando en realidad no dice eso, dice algo muy diferente. Cuando, por ejemplo, sacas un versículo de contexto, eso no es. O que malinterpretas la Biblia, eso pudiéramos decir que es herejía, ¿no? Entonces, también está la cuestión de entre las cosas buenas, ¿sí? Templanza. La templanza es la sobriedad o la moderación del carácter, ¿ah? Que ante las situaciones tú te mantienes relajado. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Si en nuestro corazón almacenamos la palabra de Dios, la misma, fíjense, el corazón es como un almacén, ¿sí? Entonces, ese almacén tenemos que llenarlo, ¿sí? De lo que acabamos de leer. ¿Qué acabamos de leer? Acuérdense, aquí estamos, en la otra lámina. Voy a ponerlo aquí, ¿sí? Aquí está. De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Si llenamos este corazón, que es un almacén que puede guardar cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Fíjense, si lo llenamos de todo eso, ese mismo corazón, ese mismo almacén, esa capacidad que tiene el corazón, no va a dar cavidad al pecado, ¿sí? Estará lleno de la palabra de Dios, en la cual no podrá entrar ninguna gota de pecado, ¿sí? Entonces, conforme llenes tu copa de la palabra de Dios, esta misma irá desechando las impurezas de tu corazón. ¿Cuáles impurezas? La soberbia, la homosexualidad, la avaricia, el robo, la mentira, el adulterio, la fornicación y toda la lista que está en Gálatas del capítulo 5, del 19 al 21, y más cosas que hay a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra de Dios para ver qué cosas son pecado, ¿sí? Y poder pedirle a Dios que nos ayude a erradicar ese pecado de nuestro corazón.
Ok, seguimos con, con lo mismo, fíjense. La palabra de Dios debe ser puesta en el corazón. Esto lo encontramos en Salmo 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, este versículo da el resumen de todo lo que quise decir. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿sí? En el almacén de mi corazón ya tengo saturado todos tus dichos. Tus dichos es tu palabra, ¿sí? Para no pecar contra ti. Fíjense, este versículo es completamente claro. Dice que su palabra debe ser guardada en nuestro corazón y nos da un dato muy clave, un dato vital. ¿Por qué o para qué guardamos su palabra en el corazón? Para no pecar contra Dios. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente título. La Biblia tiene por objeto limpiar el corazón. Fíjense, la Biblia limpia el corazón. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 3. Dice así, fíjense, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Entonces, si nos dice que somos limpios por su palabra, debemos procurar almacenar su palabra, ¿sí? O sea, la palabra de Dios en nuestros corazones, para que éste sea limpio, para que sea purificado y nos ayude a no pecar contra Dios. ¿Verdad? Siguiente punto. La Biblia tiene por objeto regocijar el corazón. ¿Okay? Esto lo encontramos en Salmo 19:8. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué leímos? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 119:111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Fíjense, muchos hablamos de gozo, hasta hay cantos que hablan de gozo, pero no sabemos qué es el gozo. Si bien es cierto lo sentimos, pero a veces no sabemos explicarlo. Es como si te preguntan, ¿qué significa? Define mi amor. Todos empiezan a hablar con diferentes, no, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Pero no pueden aterrizar, definir el amor, ¿verdad? De hecho, en este video ya lo definimos, ¿verdad? Amor es suplir necesidades. Ahora, vamos a definir gozo. ¿Sí? ¿Qué es el gozo? En nosotros como cristianos, es un gozo que Dios nos proporciona, ¿verdad? El gozo de un cristiano es que disfrutamos un profundo contentamiento, ¿sí? Serenidad y paz, ¿sí? ¿Sí? Y este gozo, ¿sí? Proviene de conocer a Cristo en forma personal y de depender de sus fuerzas más que de las nuestras, ¿sí? A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las carencias, a pesar de no gozar de buena salud, ¿sí? A pesar de no tener libertad, a pesar de muchas cosas, los cristianos tenemos gozo, ¿sí? Y repito, porque disfrutamos un profundo contentamiento, serenidad y paz ante todo, ¿verdad? Entonces, el gozo no procede de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior que Dios te da, ¿sí? Muchas veces se confunde el gozo con la felicidad. La felicidad es externa, es lo que viene de afuera y te hace sentir feliz, te alegra, ¿verdad? Pero el gozo es interno del corazón y Dios te lo da, ¿verdad? Es la fuerza interior que Dios te da, el contentamiento, la serenidad y la paz ante cualquier circunstancia.
Cuando amas a Dios, te es grato entonces leer su palabra, la cual te va a generar gozo y sí, te va a dar alegría. Entonces, fíjense bien, hay un listado. ¿Por qué como cristianos tenemos gozo? ¿Por qué vamos a tener gozo en nuestro corazón? Yo te pregunto, ¿quién no se va a alegrar o quién no va a tener gozo en su corazón al enterarse que somos salvos por gracia? ¿Sí? Que somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Quién no va a estar gozoso de eso? ¿Sí? O dos, ¿quién no se va a alegrar? ¿Quién no va a tener un gozo en su corazón al enterarse que creemos en el Creador del hombre, en el Creador del universo, en el Creador de todo, ¿sí? En el infinito? ¿Quién no va a tener gozo? ¿Quién no se va a alegrar? ¿Quién no va a tener alegría en su corazón? Va a tener un gran gozo al enterarse que somos hijos de Dios. ¿Quién no? ¿Quién no se va a alegrar? ¿Quién no va a tener ese gozo enorme, verdad? Muchas veces nos alegramos tenemos gozo por el Padre que tenemos, el Padre terrenal, ¿verdad? Pero imagínense el Padre celestial, ¿sí? El gozo. Nos alegramos a veces por tener un patrón muy bueno, ¿sí? O tener un amigo, ¿sí? Que es buena onda, que nos ayuda en todo, nos consuela, nos apoya, pero qué mejor alegría, qué gozo tan enorme saber que somos hijos de un Dios, de un Rey, ¿verdad? Ahora, acuérdense, estamos viendo la Biblia, fíjense, el título, tiene por objeto regocijar el corazón, ¿sí? O sea, nos genera un gozo en nuestro corazón. ¿Quién no se va a alegrar? ¿Quién no va a tener un gozo al enterarse que tenemos una esperanza de vida eterna? ¿Quién no se alegra de eso, verdad? Continuamos con la mini lista, ¿verdad? ¿Quién no va a tener un gozo al enterarse que Jesús, ¿sí? Siendo Dios, ¿sí? Dejó su gloria y se humilló haciéndose semejante a ti y a mí? Y todo eso lo hizo por amor a ti y a mí, ¿sí? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Sí? Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Se humilló a sí mismo siendo Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Explico. ¿Cómo no vamos a tener gozo en la 6? Al enterarnos que merecíamos la muerte nosotros. Cuando tú lees las Escrituras te das cuenta qué tan pecador eres, que eres un merecedor de la muerte, que somos constituidos pecadores, que en este momento deberíamos estar en el infierno todos, ¿sí? Pero nos da gozo saber, ¿sí? Que a pesar de que merecíamos la muerte, pero en lugar de eso, Jesús, por amor a ti y a mí, dio su vida en la cruz. Eso debe ponernos gozosos. Así. Mucha gente mira, no digo que a mí no, ¿verdad? Por ejemplo, la película de La Última Pasión y ven la crucifixión de Jesús y lloran, ¿verdad? Pero en la Biblia también dice Jesús que no lloremos por Él, ¿sí? Sino que lloremos por nosotros mismos. Porque nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en santidad, ¿verdad? Entonces, eso debe de darnos un gran gozo, ¿sí? El sacrificio de Jesús en la cruz debe darnos gozo en nuestro corazón. Hay muchas razones para estar gozosos. Bien, creo que terminamos el estudio bíblico. Vamos a dejarlo hasta este punto. El siguiente tema va a ser, se los adelanto un poquito. Fíjense, vamos a terminar con la Biblia tiene por objeto regocijar el corazón. La próxima semana vamos a continuar con los santos se regocijan en su palabra, ¿verdad? Bien, entonces, pues gracias, hermanos, y a los que no son hermanos, que están a punto
serlo, de entregar su vida a Cristo, gracias por ver el video. Son y somos bendecidos cada vez que escudriñamos la palabra de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios, a Él toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Entonces nos despedimos con una oración para terminar el estudio bíblico. Padre, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra. Para mí es un honor, una bendición. Me dejas mucho conocimiento, aumentas mi fe, me das sabiduría para utilizar tu palabra, y espero que sea igual para todos nuestros hermanos. Te pedimos nuevamente que perdones todos nuestros pecados y que todo el aprendizaje que nos has dado hoy en este día quede en nuestro corazón y nos dé gozo ser un hijo tuyo, ¿verdad? Que el sacrificio en la cruz nosotros lo valoremos, que creamos en ti, que obedezcamos y lo pongamos por obra todo conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere, ¿verdad? Bien.